Yo tengo algunas observaciones que hacerle al código porque, como ustedes saben, yo he estado trabajando desde que el Estado firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por la adecuación de nuestro derecho interno al tratado. Entonces encuentro algunas inconsistencias en el Código Civil y Comercial con ese tratado. Lo mismo hace el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ¿no?, que ha hallado inconsistencias en el código. De todos modos, es comprensible. Yo quería hacer algunas observaciones previas desde otra disciplina, desde la lingüística activa. La lingüística activa se ocupa especialmente de analizar en un discurso, en este caso el discurso del Código Civil y Comercial, descubrir quién es el que habla en ese código y habla y pone nombres a las cosas, a las personas, a los actos. El legislador civil y comercial, en el derecho privado, ¿quién es el legislador? Entonces la lingüística activa lo que hace, busca quién es el legislador, trata de identificarlo, ¿no? Y luego también detecta y observa qué nombres le va poniendo, a quién se dirigen esos nombres, si se dirigen a sí mismo, si se dirigen a los demás, y con qué intenciones se ponen esos nombres. Observen ustedes que el artículo 24 del Código Civil y Comercial dice: personas incapaces de ejercicio. Y luego dice, son personas, dice, personas incapaces de ejercicio. Y luego dice, son incapaces de ejercicio. Y ahí están las personas con nacer. Otra vez los niños como incapaces de ejercicio, a pesar de que la Convención sobre los Derechos del Niño habla de capacidad progresiva. Los niños van adquiriendo capacidad progresiva, no son incapaces. Eso es definir a una persona desde lo que no tiene, desde lo negativo. En cambio, si yo le voy reconociendo paulatinamente, progresivamente, en la medida que van aumentando sus grados de autonomía, capacidad, eso es definir a una persona desde lo positivo. Es como uno hace en casa cuando cría hijos, lo va educando con un discurso desde la falta o desde lo que van consiguiendo. Son modalidades de educación, modalidades del discurso, pero desde una lingüística activa que es muy útil en el derecho, sobre todo en los proyectos contra la discriminación, nos da herramientas muy útiles a la gente de derecho. Y después, en tercer lugar, también dice que son incapaces de ejercicio las personas declaradas incapaces por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. Piensen ustedes que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en más del 70%, fue elaborada con la participación de las personas con discapacidad, sobre todo intelectual y mental. Entonces, esa convención difícilmente vaya a utilizar palabras como incapaces o esas cosas. Era impensado, ¿no? Por eso que cuando uno lee un código donde dice son incapaces de ejercicio, ya se da cuenta que los incapaces de ejercicio no lo han redactado, que lo han redactado los capaces de ejercicio. Bueno, esa primera observación, porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado de derechos humanos, no es cualquier ley. Además, a esa Convención sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, el Estado argentino la ha firmado, aprobado y ratificado en un primer momento y luego le ha otorgado jerarquía constitucional, es decir, que 2/3 de ambas cámaras, conforme al procedimiento establecido en el artículo 75, inciso 22, 2/3 de ambas cámaras han estado de acuerdo en otorgarle la jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en diciembre del año pasado.
Por lo tanto, forma parte del bloque federal de constitucionalidad, conjuntamente con los otros tratados de derechos humanos que ya muchos conocemos: la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura, la Convención contra la Discriminación de Raza y otras más. Tiene esa misma jerarquía. Cuando un Estado ratifica un tratado y le otorga esa jerarquía, ya solo al haberlo ratificado, como dice el artículo 1 del Código Civil y Comercial, el artículo 1 de este Código Civil y Comercial que regula estas materias de las cuales tan maravillosamente les ha hablado la doctora que me precedió, con tanto entusiasmo, dice que la ley se debe aplicar, este código se debe aplicar e interpretar conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos que el Estado ha ratificado. Bueno, quería mencionarles esto porque desde alguna mirada el Código Civil y Comercial al Estado, el Estado al legislar en el Código Civil y Comercial, no haberse atenido a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en materia de capacidad jurídica, podría eventualmente ser declarado parcialmente inconstitucional. Porque a la luz de la Convención no se adecúa a la Convención. En muchos otros aspectos sí lo hace, pero en el de la capacidad de ejercicio, precisamente, que es lo que más nos preocupa, porque la capacidad de ejercicio, ¿qué es? Ejercer por sí mismo sus derechos. La Convención lo que pensó es, primero el objetivo de la Convención, el objetivo básico que está en el artículo 1, lo que quiere ese tratado es que las personas con discapacidad participen activamente en el sistema, en el proceso judicial, que es lo que vamos a ver hoy, en el sistema educativo, en el sistema deportivo, en todos los sistemas, en todo lo que a ustedes se les puedan ocurrir. Entonces, como busca esa participación, lo que pensó en el caso de la discapacidad mental e intelectual, o en el caso de las adicciones que afecten la capacidad mental e intelectual, pensó en los apoyos que las personas puedan necesitar. Dice así el artículo 2, el Estado se compromete a proporcionar los apoyos que las personas puedan necesitar para el ejercicio de su capacidad jurídica. Entonces, no pensó en restringirle la capacidad de ejercicio, pensó en designarle apoyos para que puedan participar activamente en el sistema. El apoyo lo que busca es la máxima participación posible. Y el apoyo también lo que busca es promover gradualmente en la máxima medida posible. Ese es el objetivo del apoyo. La participación, la comunicación, maneras de expresarse de las personas con discapacidad, acompañarlos en su lucha en pos de los derechos. Eso es lo que buscan los apoyos de la Convención. ¿Dónde lo dice esto? Lo dice el mismo Comité de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando en su primer documento, la Observación General 1, explica que son apoyos, para que no los desnaturalicemos, porque la sobreprotección que todavía persiste sobre los derechos sobre las personas con discapacidad hace que corramos el riesgo de desnaturalizar las nuevas instituciones. Entonces, el comité, que además ha sido, piensen que los comités de Naciones Unidas que interpretan los tratados de derechos humanos han sido incluso reconocidos por nuestra Corte Nacional como los intérpretes autorizados del tratado, ¿no? Y que cada juez puede interpretar como le place el tratado. Hay una interpretación autorizada. Lo mismo que cuando la Corte Interamericana dicta una sentencia, esa es la interpretación autorizada de la Convención Americana y del Corpus Juris de Protección de Derechos Humanos. Esos temas también hay que tenerlos en cuenta, y que la Convención Americana de Derechos Humanos ya ha aplicado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también en esa resolución tomada en el caso Furlan, y luego lo repitió en Artavia Murillo, hizo hincapié en que los principios rectores, usa esta palabra, en materia de discapacidad son los establecidos en el artículo 3 de la Convención, y que el modelo
de la discapacidad adoptado por el sistema es el modelo social de la discapacidad. Por lo tanto, tengan en cuenta que este Código Civil Comercial ha incluido algunas definiciones de capacidad que son ajenas absolutamente a la Convención. Además, superadas, porque la definición de discapacidad ha ido evolucionando, como bien ustedes saben. La misma Convención en su preámbulo dice: la discapacidad es un concepto evolutivo. Por eso habrán ustedes oído hablar que ya muchos hablan no de discapacidad, sino de diversidad, diversidad cognitiva, diversidad intelectual. Diversidad, porque somos diversos, conforme dice el artículo 3, la diversidad es inherente a la condición humana. Entonces, esos son los conceptos nuevos, por eso el comité hace un fuerte hincapié en estos temas. Dice: cuando los estados regulen los apoyos, a ver si lo encuentro, bueno, si no lo encuentro. En realidad lo que el comité dice, que es consciente de las dificultades de la implementación de los apoyos, porque está tan enraizada la conceptualización de la persona con discapacidad como persona a proteger, que se tiende inevitablemente, con las mejores intenciones, a sobreprotegerlos. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy para mí? A mí me han otorgado la cuestión relacionada con el proceso, entonces yo me voy a referir a ello, pero previamente quería hacer esta aclaración, porque no quiero yo comenzar a hablar sin militar en alguna medida por una transformación de nuestra legislación en el futuro y por sentencias judiciales que sean proactivas en pos de la mayor participación de las personas con discapacidad en el sistema. Como decía la doctora, la función docente de las sentencias más una función proactiva, porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene vocación transformadora, como dice la Corte Interamericana. Vino efectivamente a transformar la sociedad, por eso es el modelo social de la discapacidad el que ha adoptado, que es el que pone todo el énfasis en las barreras con las que las personas se encuentran al momento de querer participar en el sistema. Y una de las principales barreras que las personas con discapacidad encuentran en el sistema son las barreras actitudinales, aquellas barreras que tienen que ver con nuestras percepciones de la discapacidad. Eso lo dice el artículo 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es decir, el lente que nosotros nos ponemos para mirar la discapacidad. En este caso me estoy refiriendo al lente conceptual, desde qué conceptos miramos la discapacidad. Entonces, dicho esto, yo allí en la primera página lo que van a ver es un resumen de lo que dijo la doctora. No tenía yo claro de lo que iba a hablar específicamente, eso es un resumen que lo podemos pasar rápidamente, pero ven, allí habla que se mantiene la distinción tradicional entre capacidad de derecho y capacidad de ejercicio, que el código prevé que la capacidad de ejercicio puede ser restringida, que es algo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité no admiten, la restricción de la capacidad de ejercicio. Por eso pensaron en los apoyos, pero sin previamente restringir ninguna discapacidad. La Convención está pensada, se reconoce la plena capacidad de las personas con discapacidad y se les designan apoyos para que puedan participar activamente en el sistema. Esa es la figura del apoyo de la Convención. No le restrinjo la capacidad y luego le designo apoyos para que tomen decisiones respecto de su persona y sus bienes. Eso es muy diferente, es muy distinto. Y conservo la declaración de incapacidad. Entonces, fíjense ustedes que la capacidad de ejercicio puede ser limitada en forma parcial, que es la capacidad restringida, o en forma total, que es el último, como bien les explicó la doctora, el último párrafo del artículo 32 del Código Civil y Comercial, que dice: excepcionalmente, y verán, después vamos a ver el resto de los requisitos, pero es muy excepcional la declaración de incapacidad, casi diría que está excluida del sistema del Código Civil y Comercial. Entonces, capacidad restringida
Fíjense que cuando digo capacidad restringida, la sentencia judicial va a establecer para qué actos se restringe la capacidad y también allí va a determinar quiénes son el apoyo o los apoyos y va a decir qué es lo que los apoyos van a hacer respecto de los actos para los cuales se restringe la capacidad. Dirá, por ejemplo, para tales actos se requiere el asentimiento del apoyo, el mero asentimiento. Para tales otros actos se requiere el acompañamiento del apoyo. Para tales otros actos se requiere la aclaración sobre las determinadas cuestiones, por ejemplo, en materia de consentimiento informado. Miren, la experiencia que estamos teniendo en los juzgados de familia con el equipo técnico es tan enriquecedora que a mí me permite decir esto con total convicción. El otro día vino un muchacho que tenía cierto delirio a ver a la médica psiquiatra y le dijo: mire doctora, yo no quiero seguir internado en ese lugar, porque yo en ese lugar no me voy a curar, porque no me gusta con quién estoy y porque no me gustan las personas que me atienden. Usted dirá, bueno, pero la persona deliraba. Sí, pero precisamente el respeto de las preferencias se refiere a lo que la persona quiere cuando le están pasándose estas cosas. Si no, yo no diría respeto de las preferencias. A cualquier persona que no está delirando, yo no voy a decir que en una cuestión de salud, si no quiere, igual de prepo, va a seguir internada en ese lugar. Entonces, la médica psiquiatra de mi juzgado dijo: María Silvia, esta persona tiene claro que allí no quiere estar y hay que respetar sus preferencias porque hay otros lugares en el sistema donde se puede sentir cómodo, donde puede establecer una relación empática con las personas que lo atienden, que además es el deber de las personas que lo atienden, establecer con esta persona una relación de empatía, de confianza, presentarle, decirle: yo soy tu doctor, yo me voy a encargar de que estés mejor. Entienda lo que entienda, pero ya el mero hecho de darle la mano a una persona, como me dijo él cuando llegué hoy, yo le di un beso y me dijo: yo le quiero dar la mano, yo le quiero dar la mano. Darle cambia las cosas, uno siente al otro, ¿no? Entonces, él no quería estar ahí porque evidentemente todo esto no se había dado. Y después, esta persona, otras observaciones que hizo. Dijo, por ejemplo, me dan unos medicamentos, ustedes fíjense, me dan unos medicamentos que uno me pone duro, el otro no paro de moverme. Dice, yo la verdad no quiero que me traten así. Y ustedes dirán, bueno, pero es lógico porque un medicamento será para una cosa, el otro. Claro, en realidad, acá ¿cuál fue el problema? Que nadie le informó, ni le contó, ni le explicó. Porque le hubieran dicho, mira, vas a tomar unos medicamentos que ya te aviso, uno de ellos te va a poner así y el otro te va a poner de determinada manera, con el lenguaje que la persona comprenda, porque no es solo que la sentencia judicial tiene que ser clara. La sentencia judicial sí, escrita en un lenguaje simple para que la persona entienda, eso ha sido un gran paso, pero en todos los lugares debe darse la comunicación para que la persona lo comprenda, sobre todo en materia de salud, que son actos sobre nuestro propio cuerpo. Hay una declaración de la UNESCO, que es la declaración de la UNESCO del 2005 sobre derechos humanos y bioética, que en el artículo 7, era del 2005, hablaba de los casos de incapacidad y decía que en los casos de persona con incapacidad, en el supuesto del consentimiento informado, lo que debía hacerse era una protección especial, decía. ¿Y en qué consiste la protección especial? En asociar en la máxima medida posible a la persona a la decisión que se va a adoptar y que se va a tomar. ¿Ven? Asociar en la máxima medida posible, contarle, mirá, te pasa tal cosa, yo soy tu doctor, él va a ser tu anestesista, la idea es hacer esto, es hacer aquello, te vamos a venir a buscar, te vas a venir con nosotros a la sala. De hecho, en el caso de la cirugía para niños se hace también esto. Y te vamos a operar, y va a ser un ratito, y te vamos a dormir, y luego cuando te despiertes, todo eso hay que explicárselo. Cualquier persona entiende esto. Esto es humanizar las prácticas, esto es humanizar la vida y la sociedad. Porque ¿de qué vale que mi psiquiatra me pone en el consentimiento informado, dice, le deben explicar? Ahora lo está poniendo porque, claro, en la medida que escuchamos a la gente aprendemos. Porque ¿cuál es el problema? Nuestra tremenda soberbia.
creemos que sabemos todo y no sabemos nada, porque como hasta ahora, por ejemplo, el juzgado no los habíamos escuchado como ahora, en la medida que los escuchamos ahora. Entonces uno, cuando escucha, le dice, mira, yo soy tu jueza, ella es la médica, ella es la trabajadora social, porque ya fue a su casa y ya lo conoce. Las personas se animan a hablar y a decir cosas como dicen en sus casas. Entonces uno aprende. Uno aprende. La familia sabe muchísimas cosas de las personas que vienen al juzgado, pero en un ratito no te lo pueden decir ni comunicar. Y como con las personas directamente, antes prácticamente no se hablaba, venían, se sentaban entre los 3 y médicos psiquiatras, cohibido. Imagínense una persona que viene a un juzgado y se encuentra con 3 médicos psiquiatras que además lo examinan y lo evalúan, en lugar de mantener una entrevista, la entrevista interdisciplinaria, la entrevista con el juez, que lo mira, que le da la mano. Ya cuando le dan la mano, porque podemos hablar mucho del procedimiento, muchísimo, del principio de inmediación. El artículo 35 dice que se hará esta audiencia de la persona con discapacidad, que vendrá con su abogado. El abogado tiene que más o menos pensar de este mismo modo, porque si no, no va a poder ser el asesor jurídico de la persona. Le va a tener que explicar en lenguaje sencillo, decir, mirá, va a haber un procedimiento, porque la idea es apoyarte para que puedas ejercer mejor tus derechos, entonces vamos a tener que ir al juzgado, vas a conocer a tu juez o vas a conocer a tu jueza, vas a conocer al equipo técnico, la trabajadora social va a ir a tu casa. Por eso el código en eso fue sabio, después vemos cómo lo vamos a interpretar. En el 35 utiliza una expresión que dice, ¿ven? El juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso y entrevistarlo personalmente, y vean lo que dice: antes de dictar resolución alguna, debe conocerlo. Antes de dictar hasta la primera decisión sobre alguna medida cautelar, por supuesto antes de la sentencia, ¿no? Pero antes de adoptar ninguna decisión, porque cambia mucho. Pues a partir de que lo vio y lo conoció, ¿no? Le pasan estas cosas que me pasan a mí cuando escucho. Entonces el procedimiento, las medidas cautelares que va a adoptar, incluso los apoyos cautelares que va a adoptar, van a ser muy distintos a los que puede llegar a adoptar leyendo un papel. ¿Entienden? Entonces, algunos interpretan que bueno, que en realidad eso es para otro punto escuchado, pero María Silvia, no vamos a estar haciendo venir a la persona al juzgado todo el tiempo. Le digo, ¿y por qué no? Si hasta ahora han vivido encerrados, la lógica del encierro, adentro, que vaya la psiquiatra a verlos allá porque no se pueden mover, porque los pañales, porque se pone nervioso, porque lo de las convulsiones, no, porque le vienen convulsiones. Permítanle respirar el aire como a todos, permítanle ver los árboles, permítanle caminar por las veredas aunque estén rotas, tropezarse, encontrarse con los ascensores que no andan para poder protestar y decir tienen que andar los ascensores porque acá estaba yo que vine con mi silla de ruedas y quiero subir, quiero yo estar en la sociedad, quiero yo caminar por estas veredas y están todas rotas, quiero yo subir al colectivo y... ¿entienden? Porque este querer no está en la sociedad. Este querer, este deseo, no sé si hay algún psicoanalista podría interpretar esto muy bien, no está instalado. Entonces la sociedad no está construida para todos, está construida solo para algunos. Los que escribimos esto, la convención, por eso fue buena la convención. Estableció este asunto del caucus, entonces las personas con discapacidad participaron activamente y salió esa maravillosa convención que muchos no logran entender, porque claro, no entienden, las personas con discapacidad no las conocen. Están en sus casas, están con su familia, están protegidísimas, las familias dejadas a solas, bastante a solas, que ahora se están empoderando, pero a ver, la persona con discapacidad en todos lados. Y a empezar a entender de qué se trata y qué les pasa. Si no, el procedimiento, el Código Civil, lo que tiene de interesante, que es lo que yo vine a hablar desde el punto de vista técnico, ustedes saben que esto es un Código Civil y Comercial, es una ley de fondo, y después nosotros tenemos códigos de procedimiento que los hacen quienes, las provincias, no los hace el legislador nacional. Es una materia reservada a las provincias. Sin embargo, este Código Civil y Comercial, no solo en esta materia, sino en otras, incorpora normas procesales.
se puede objetar, se podría objetar, pero esa objeción ya ha sido resuelta, esa objeción jurídica ha sido resuelta por la Corte Nacional en el año 1923, y lo que se resolvió en ese momento, que cuando las normas procesales sean para el mejor ejercicio de los derechos, se admiten. Ahora les digo cuál es la fundamentación de que este código tenga tantas normas procesales en materia de capacidad de ejercicio. Se incorporan tantas normas procesales que son el mínimo procesal que va a regir en todo el Estado y en todas las provincias, o sea, va a haber uniformidad respecto de este procedimiento mínimo que establece el código. Es decir, vamos a modificar nuestros códigos procesales, es inevitable volverlos a redactar porque no sirven así, no sirve el código de procedimiento. De hecho, no lo usamos en esta materia. Seguimos el Código Civil y Comercial, que con las normas que nos ha dado nos permite desenvolvernos a lo largo del proceso sin utilizar un código que discrimina. Entonces, ¿cuál fue la idea? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un artículo, que es el artículo 13, que se llama Acceso a la Justicia. Entonces, llegado el momento de adecuar la legislación de este Estado a la Convención en materia de acceso a la justicia, en todo el Estado, en todas las provincias, en toda la normativa de procedimientos provinciales, se debe respetar ese mínimo, ese sería el debido proceso, si ustedes quieren, en materia de regulación de la capacidad de ejercicio. Se debe respetar el artículo 13, ¿ven? Dice, los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad. Y vean esto, ¿para qué? Para facilitar el desempeño de funciones efectivas, dice, de funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluyendo su declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras preliminares, por ejemplo en el fuero penal. Y dice que a fin de asegurar esto, que las personas con discapacidad tengan un acceso efectivo a la justicia, los Estados promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluyendo el personal policial y penitenciario. Es decir, hay que formar a las personas que trabajan en la administración de justicia, incluyendo los jueces, y al personal policial y penitenciario, que forma parte del sistema, para que no se frustre el objetivo del artículo 13, porque si no, esto de la participación efectiva de las personas con discapacidad en los procedimientos se puede frustrar. La información es fundamental para participar en el proceso. Por eso ya el Código Civil y Comercial, en el artículo 31, que son las reglas generales, insiste en el tema de la información. Siempre se debe informar en lenguaje, de la manera y con los medios de comunicación adecuados para que la persona entienda. Vean estas expresiones, en la máxima medida posible, y participe en la máxima medida posible. Promover la autonomía, por mínima que ésta sea. Recuerden esto también, promover la autonomía de la persona, por mínima que ésta sea. Ese es el objetivo de los apoyos. La máxima participación en el proceso, la máxima participación en la sociedad, la máxima participación en todas las tomas de decisiones, explicándole, asistiéndolo, facilitándole la comunicación, diciéndole a aquellas personas que no saben tratar con una persona con discapacidad, mirá, él le pasa tal cosa, él merece el mismo respeto, no te dirijas a mí si vamos a comprar algo, dirigite a él. Uno va con una persona con discapacidad a comprar ropa y quizás le preguntan a uno. O cuidado que el apoyo no es para sustituir. Lo que rechaza la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad es toda suerte de sustitución. Toda suerte de sustitución de la persona. ¿Qué lado querés? ¿De qué gusto? Preguntarle a él. ¿Y qué color querés? Y preguntarle a él. Eso forma parte de las funciones del apoyo. ¿Comprende? Porque eso es promover autonomía y promover participación.
Y los jueces en nuestro juzgado, cuando llevamos adelante el proceso, cuando se desarrolla el proceso con nuestros empleados y con nuestros equipos técnicos y nuestros funcionarios, debemos estar a tono con eso, debemos formarnos para esto. De hecho, nos vamos formando todos los días, ¿no? El código ya lo estudiamos, la convención la hemos leído, y todo lo que dice el comité, estamos pendientes de las publicaciones de Naciones Unidas, cada cosa que publica la relatora en materia de discapacidad, lo que dicen los comités. Eso es sencillo. Lo que a nosotros nos falta es conocer a las personas con discapacidad y aprender a darles el lugar que corresponde darles en el proceso y en todo el ámbito del Poder Judicial, incluso hasta en el edificio, cuando nos referimos a accesibilidad. Entonces, esos temas sí los tenemos que aprender a conocer un mundo que para nosotros es desconocido. Lo conocen algunos papás y quienes interactúan en forma permanente, pero la lógica del encierro y la lógica de la segregación, del estar lejos, aún hoy en el juzgado, cuando citamos a que la persona venga, que el interesado venga, nos encontramos con algunas familias que se disgustan, se enojan. Pero ¿por qué lo tenemos que traer al juzgado? Y porque tiene el derecho a venir lo mismo que todos los demás. Y tiene derecho a estar sentado acá, igual que usted. Ahora, estos son los primeros pasos, porque es muy probable que los padres en el futuro, cuando vayan sabiendo esto y vayan conociendo la convención y el código, ya vayan preparando a sus familiares desde muchos días antes, ¿no? Entonces ir al juzgado va a ser una fiesta, no va a ser un trabajo, algo agobiante. Para ir a ver al juez, para ir a ver a tu juez. Un señor un día nos dijo, el juzgado amigo. Cuando la persona con discapacidad sientan al juzgado como el juzgado amigo, es el juzgado amigo. Piensen que estamos hablando de justicia de acompañamiento, la justicia de familia la que hace esto. La justicia de familia nace como justicia de acompañamiento. Acuérdense de Morelos, de Berizonce, los promotores de todo esto. Es una justicia que acompaña a las familias. Recuerden la ley de procedimiento familiar comentada por Morelo y por Berizonce, la insistencia de estos maestros del derecho procesal en una justicia que acompaña a las personas y sobre todo en materia de familia. Por eso a veces, desde la humildad, aprender, porque desconocemos a gran parte de la población, entonces difícilmente vayamos nosotros a poder dictar sentencias que respeten sus preferencias como quiere la Convención y como también quiere el Código Civil. El Código Civil dice eso, el respeto de las preferencias es fundamental, pero no incurrir en estas viejas prácticas que hacían hincapié en el interés objetivo, como que nosotros conocemos cuál es el mejor interés de la persona y en función de nuestro conocimiento de su mejor interés tomamos decisiones que le convienen. Esto que le acabo de decir en estos términos lo dice el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Observación General 1. No es que me lo inventé. ¿Ven? Dice, el principio del interés superior no es una salvaguardia que cumpla con el artículo 2 en relación con los adultos. Es el paradigma de la voluntad y las preferencias el que debe reemplazar al del interés superior para que las personas con discapacidad disfruten del derecho a la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, estar muy atentos a estas trampas en las que podemos llegar a incurrir, pero son trampas de la cultura, trampas de un paradigma previo de protección de las personas con discapacidad, un paradigma que ha sido superado. Entonces, en materia de procedimiento, yo allí agregué esto que les acabo de explicar, por qué está incluido en el Código Civil y Comercial el tema, por qué hay incluidas normas de procedimiento, porque son garantías mínimas a observarse para respetar adecuadamente ese derecho humano que es el acceso a la justicia de todas las personas en condiciones de igualdad, en igualdad de condiciones. Entonces, en todas las provincias, cuando llegue el momento de adecuar los códigos de procedimientos a la nueva normativa, que imagino que se hará muy pronto, este código de procedimiento, esta base establecida en el Código Civil y Comercial deberá respetarse. Es un piso mínimo de estándares procesales a observar en la normativa procesal de las distintas jurisdicciones del Estado. Haz la siguiente.
Bueno, excepcionalidad de las limitaciones de la capacidad. Recuerden que lo que estamos protegiendo es la capacidad de ejercicio de las personas, no estamos protegiendo la capacidad restringida de las personas, al contrario, luchamos para que la capacidad de ejercicio de las personas no sea restringida y no sea limitada. Por eso lo de los apoyos. La forma adecuada de leer el Código Civil, me parece a mí, una forma que nos conduciría a interpretarlo más adecuadamente, sería, luego de leer el artículo 31 de las reglas generales, directamente pasar a leer el artículo 43, que es el que fue incluido con posterioridad cuando se revisó el proyecto de Código Civil y Comercial, donde sí se define qué son los apoyos de una manera que se haya consustanciada con la ideología de la Convención. Entonces, luego de leído el 41, pasar a leer el artículo 43, que la doctora también les explicó, y luego del artículo 43 seguir con el artículo 32, que ya restringe la capacidad en el párrafo segundo y que luego considera que excepcionalmente se pueden declarar incapaces a las personas. Entonces, leído el 43, uno ya va con algunos elementos más de qué trata el apoyo, porque si no leemos el artículo 32 nos encontramos con la palabra apoyo y no sabemos mucho de qué viene. Entonces, leído el artículo 31, leemos el artículo 43, que sí está redactado conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y luego seguimos leyendo las normas de procedimiento del Código. En el Código Civil se establece la legitimación. ¿Quiénes están legitimados para iniciar el proceso? El propio interesado lo está. Y sepan también que de acuerdo a la Convención y al Comité, el propio interesado puede pedir que se le cambien los apoyos en cualquier momento, porque quizás no son de su preferencia, no le gustan los apoyos que le ha designado el juzgado, quiere que se los cambien, quieren que le agreguen otro, porque necesita alguno más, o quieren que para algunos actos para los cuales se le ha restringido la capacidad sean eliminados de la sentencia dictada en un primer momento. Eso con independencia de la revisión de la sentencia que todo juez debe hacer cada 3 años, a pedido del interesado, de quien sea, y si no, el Ministerio Público ya le va a avisar, porque es el que, como les decía la doctora, va a estar fiscalizando que no se pasen los 3 años. Pero ¿para qué ¿Para qué es sobre todo? ¿Para qué es esa revisión? Para ver si realmente el apoyo ha promovido la autonomía. Acá cuidado. Porque, a ver, la persona ha adquirido mayores grados de autonomía, realmente está participando más activamente en el sistema. A ver, ¿qué hacía cuando dictamos la sentencia? A ver, ahora, ¿qué hace? A ver cuánto participa. Eso es lo que hay que mirar, ¿no? A ver si le agrego más, le restringo más la capacidad, a ver el examen médico, a ver qué dice, si tuvo crisis o no tuvo crisis o... ¿Entienden? Que no corramos el riesgo de caer en el modelo médico más. Otra vez, el modelo médico es un elemento fundamental a tener en cuenta conjuntamente con muchos otros, pero los otros también son igualmente fundamentales. El código está redactado de una manera que a veces, ¿no?, como que se le filtra el modelo médico. Luego, en materia de medidas cautelares, en materia de medidas cautelares, ¿sí?, ya termino porque ya me avisan. Recuerden que el curador provisorio del Código de Procedimientos ahora es el abogado defensor del artículo 36. Por lo tanto, no hay más curador provisorio, el del 147. Ese del 147 no existe más, el defensor técnico, el abogado. Y el otro curador que está establecido en el artículo 34 de las medidas cautelares, piensen que sería como el curador a los bienes y a la persona, en el 148, en el 620. Pero la palabra, ese tipo de curador provisorio no, porque ahora hay abogado, la persona tiene defensor técnico. Y después tiene apoyos, como en medidas cautelares se adoptarán apoyos. Y en los casos extremos, los apoyos serán más intensos y en otros casos serán más leves. El comité habla de apoyos más intensos y apoyos menos intensos, pero nunca habla de declarar incapaces a las personas y nombrarles un curador para que la sustituyan. Nunca habla la Convención de eso, ni el comité. Por lo tanto, con estas críticas, pensemos en cómo podemos hacer para este Código Civil Comercial
pueda ser aplicado respetando en la máxima medida la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es decir, que ya en la participación de la persona en el proceso con los operadores judiciales participe activamente, venga al juzgado, se le explique, converse, quiera, pida, vuelva después de dictada la sentencia cuando lo desee, si quiere modificación de la sentencia dictada, que lo puede hacer en cualquier momento, incluso puede venir a decir que ya no quiere más apoyo. El comité lo prevé. Entonces, esa apertura y ese objetivo no hay que perderlo de vista. Por supuesto, el Código de Procedimientos no es un código que se pueda aplicar en el marco de la Convención ni en el marco del Código Civil y Comercial. De hecho, nosotros en el Juzgado de Familia ya no lo utilizamos desde el 1 de agosto. Por lo tanto, esa es mi pequeña contribución.